Nelly, siempre que hablamos de Keren Ayesot, pensamos principalmente en Israel, en muchas cosas, y de repente hay una división femenina que hace muchas cosas en el mundo. Y tú, como presidenta de todos, platícanos un poquito qué es división femenina de Keren Ayesot a nivel mundial. A nivel mundial, bueno, la división femenina internacional está presente en 19 países y en 30 campañas de mujeres, divididas en 3 regiones, en Latinoamérica, Europa y países de lengua inglesa, o de habla inglesa. Nosotros estamos en contacto y siempre a disposición de todas las divisiones femeninas, ayudándolas en lo que sea preciso y organizando eventos, encuentros, seminarios en los diversos países del mundo y en Israel, cada 3 años en Israel. ¿Cuál es el papel hoy en día de la mujer dentro de todo lo que es Keren Ayesot, lo que es Israel y lo que es la comunidad judía del mundo? Bueno, la mujer termina siendo la mejor transmisora de los valores, porque la mujer es la que está en contacto con los niños, con sus hijos. Los hombres, cuando dan dinero para el Keren Ayesot, dan y ni se acuerdan cuando llegan a su casa de contar que lo hicieron. Las mujeres no, las mujeres cuentan, hablan de los proyectos en los que participan y les enseñan a sus hijos la importancia del Estado de Israel. Y yo creo que es una de las grandes importancias, fuera del trabajo que hacen y la ayuda que proporcionan a Israel, la mujer es lo mejor que hay para la continuidad del judaísmo, más que cualquier otra cosa. Y hoy estamos también ante el cambio de presidenta de la división femenina de México. Sí. ¿Cómo ves la división de México? ¿Qué has visto de lo que conoces de México y de todo lo que hacen dentro de esta división? Bueno, México la división femenina de México es muy especial para nosotros, para la división femenina de São Paulo, porque la división femenina de São Paulo se inició, yo vivo en São Paulo, la división femenina de São Paulo se inició hace 29 años. Y cuando nos iniciamos y durante mucho tiempo, y muchas veces hasta hoy, México, la división de México fue nuestro ejemplo a lo que nosotros queríamos llegar, porque el tipo de trabajo que ellas hacen fue durante muchos años considerada la mejor división femenina del mundo. Hoy compite un poco con São Paulo. Ahí nos estará llegando Sao Paulo en alguna cosita, no sé en fútbol, pero en la cuestión de la división femenina, aquí tenemos una división femenina muy trabajadora que hace muchas cosas. Excelente. ¿Cuál es la idea de trabajar todas en conjunto? ¿Qué sale de una a otra? Porque podemos hablar muy bien de que México trabaja mucho, Sao Paulo trabaja mucho y otros países trabajan mucho. Los encuentros que nosotros hacemos, que los hacemos todos los años, son conferencias, seminarios, cada año en una región separada y cada 3 años en Israel, es una manera de, durante 3, 4, 5 días, las mujeres convivir, estar juntas, de los más diversos países, y cada una intercambia sus realizaciones, sus experiencias. Y eso es muy importante para nuestro propio trabajo, porque al final son tantas mujeres, es un ejército de mujeres que luchan y trabajan por el mismo ideal, por el mismo amor que es el Estado de Israel. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido unas de otras? ¿Qué has aprendido tú de México o de Europa? ¿Qué han aprendido? Bueno, ¿Cómo podríamos extrapolar cosas de otros países a México y aprender de ellos? Bueno, no necesariamente nosotros, cada país tiene su característica diferente de trabajar. Por ejemplo, México tiene una característica que es única en el mundo, que trabaja junto con todas las organizaciones, recaudan dinero junto con todas las organizaciones. Eso solo existe aquí en México. En compensación, la manera como ellos recaudan dinero es diferente de la manera como recaudan en Europa, por ejemplo, o en Australia, que hacen grandes eventos, invitan y la gente allí preenche un formato, diciendo con cuánto va a contribuir. Ya São Paulo, como México, nosotros tenemos contacto directo por teléfono, visitas con las donantes. Sí, hoy vas a tener aquí presentes en este cambio de presidenta, tienes presente a las mujeres de todas las organizaciones judías
de México, Sí. lo cual es muy interesante porque Muy algunos interesante. pensarían serían No. competencias, en No, algún- no. pero todos hay que En la trabajar. mayor parte de los países es competencia. Justamente eso es uno de los grandes méritos de México, pero solo aquí existe eso. Y dime algo, ya que no es competencia, ya que todo esto, yo sé que además de juntar para Israel, también la división femenina hace muchas cosas por el país donde está. También, sí, Que es sí, una seguro. parte muy importante, Seguro. porque no pensaría Sin nada más duda, todo. sin duda, hacemos mucho por el país, en las escuelas principalmente, con los niños. Por ejemplo, ¿qué hacen en Sao Paulo que podríamos aprender acá? Que nos dijeras, esto tendríamos que aplicar en México o en el mundo y es un logro maravilloso. No sé si San Pablo hace... nosotros estamos, bueno, ahora, recientemente lanzamos una campaña, Yo me amarro en Israel, y todos los judíos de todo San Pablo están usándolo, que es una pulserita azul, ya está siendo usado, ya está siendo adoptado en Francia, en París, y en Argentina ya fue, y es una manera, nos sacamos fotografías, mostramos en el Facebook. Ahora nuestro trabajo está siendo especialmente intentar explicar todo lo errado que están hablando los jornalistas no los Periodistas, los reporteros. periodistas en los diarios, porque no muestran realmente, como siempre estamos acostumbrados a eso. Yo digo que tenemos, inclusive lo voy a decir hoy en unas palabras que voy a decir, es decir, que por primera vez nunca los judíos del mundo estuvieron caminando tan juntos contra los judíos de Israel, porque los judíos de Israel están siendo acuchillados con cuchillos, ¿no? Y los judíos del mundo entero acuchillados por los periodistas, por lo que hablan en los diarios. ¿Cómo se vive en Brasil toda esta situación? Hace poco platicábamos con gente de Chile. ¿Cómo se vive en Brasil? Hoy en día no nada más les toca a Israel, le acaba de tocar a Francia. Curiosamente el mundo voltea y dice, qué raro, sucedió en Francia, es un atentado, y no ven lo que sucede en Israel. ¿Cómo se vive en Brasil? Porque poco sabemos que en Argentina hubo un atentado hace muchos años. En Brasil ¿cómo es? Vive muy bien, los judíos viven muy bien. Gracias a Dios no existe antisemitismo, no tenemos problemas, ningún tipo de problemas raciales en relación al judaísmo en Brasil. Pero lo que pasó es muy lamentable, lo que pasó en París, pero similarmente ya tuvimos lo mismo en Israel, cuando pusieron bombas en discotecas, en restaurantes, en fiestas, casamientos. En una sinagoga que entraron y apuñalaron, mataron. Es muy triste que haya pasado en Israel y que esté pasando ahora con Francia. Como mujeres de la división femenina a nivel mundial, ¿qué podemos hacer? Si están haciendo ustedes ya lo de la bandita azul, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer las mujeres? Propaganda. Tenemos que hablar principalmente con personas no judías. Tenemos que intentar llevar periodistas a Israel. Tenemos que mostrarles... Yo me apunto. Tenemos que mostrarles el otro lado de la moneda, mostrar la realidad, que no existe otro país tan democrático cuanto Israel, y mostrarles cómo Israel está siendo injusticiado por el mundo entero. ¿Y como mujeres es diferente a los hombres? No, yo creo que en ese sentido los sentimientos son iguales. Pues muchísimas gracias, bienvenida a México, Gracias. Qué gusto tenerla por acá. Muchísimas y sabemos que todas estas cooperaciones Muchísimas gracias. saldrán en beneficio de todas las comunidades judías del mundo. Muchísimas gracias.